las obras de Agape B. Joyce se inspiró en ellas y en el ocultismo encontró la estructura para construir su obra. Entonces en el Ulises, en Finnegan's Wake, vamos a encontrar muchísimas alusiones y muchísimo contenido en relación con eso. El siguiente, William Butler Yeats, admitió que la Sociedad Teosófica había hecho más por la literatura irlandesa que el Trinity College en 3 siglos. Entonces, ¿hasta qué punto fue importante la influencia? Tenemos también a Eliot, que es estadounidense, y a Frank Baum. Bien, eso en cuanto a la literatura. En cuanto a la pintura, entonces tenemos a Kandinsky, que tiene una obra que se llama De lo espiritual en el arte, y lo que hizo la teosofía fue que le permitió dar ese paso hacia la representación, más allá, del mundo de la representación hacia el arte abstracto, porque él estaba muy interesado en la idea de que la ciencia del ocultismo se basa toda en la doctrina de la naturaleza ilusoria de la materia. Entonces, precisamente para fundar ese arte abstracto había que abstraerse de la materia e ir hacia ese más allá donde se daba el eco para esa inquietud y esa urgencia de creación más allá de las limitaciones de la materia. Tenemos a Piet Mondrian, que también es uno de los fundadores del arte abstracta, y su arte está basada en fundamentos metafísicos. Paul Klee, cuyo estilo expresaba el subconsciente y la imaginación y la fantasía en el arte. Y en su obra todo lo pone en escenarios de permanente expansión, no escenarios limitados, siempre escenarios que buscan llevar más allá al espectador. Y allí entonces se da una íntima correspondencia entre la Tierra y el cosmos. La teosofía acompañó paso a paso la creación de sus estilos maduros. Recordemos que Gauguin es el fundador del simbolismo, entonces también el simbolismo, sabemos que la importancia que tienen los símbolos en la expresión de los arquetipos, de todo lo que digamos es permanente. Y en la música está Mahler, cuyas composiciones eran bastante avanzadas para la época precisamente por esa noción que tenía, porque quería expresar a través de ellas el desenvolvimiento evolutivo de la naturaleza. Está Sibelius, de quien escuchamos una canción al comienzo. Está Alexander Scriabin, la base de su pensamiento era una fe y una lealtad indestructibles en la arte como medio de elevar el espíritu humano y demostrar la luz, la bondad y la verdad. Entonces el arte como espiritualizadora. Y él, a través de su música, a través de su arte, deseaba despertar nuevamente los seres humanos para sus yo esenciales. Esa búsqueda del yo esencial, de la que habla Scriabin, pero que es una cosa común a todos los artistas, tiene que ver con la urgencia espiritual de la que ya hemos hablado, que procura establecer nuevamente el lazo y que es el guía verdadero del arte para poder establecer ese lazo entre nuestra realidad y la realidad. Entonces, Kandinsky define la necesidad interior del artista desde 3 necesidades místicas. Primero, el artista como creador expresa o que lie propio a él. Luego, el artista es fillo de su época e expresa o propio da época. Entonces el artista también como un vocero, como un representante de. Y por último, que digamos que vendría a ser lo que englobaría, el artista es servidor del arte en sí mismo y expresa lo propio del arte. ¿Qué es lo propio del arte? Es lo puramente y eternamente artístico que es ajeno al tiempo, alheio, ao tempo e ao espacio. Entonces lo verdaderamente artístico, si el artista logra expresarlo, hace que el arte se vuelva intemporal, que trascienda el tiempo y que trascienda el espacio. En ese sentido, en la medida que el artista revela las profundidades del corazón humano, sería el hecho
al que se le ha descubierto el alma. Entonces se ha liberado el alma del hecho, se ha sacado lo esencial de lo que hay en las cosas de la realidad. Porque el artista ve el alma del objeto, ve lo que él es realmente, se aproxima al objeto tal como es en la mente de Dios. Eso que permanece, lo que llamaríamos los arquetipos. ¿Y qué son lo que dan permanencia a las cosas? Digamos que es esa unidad de la que todos somos partes y la que subyace a todo. Y por eso es que el verdadero arte permanece, porque refleja esa esencia de los arquetipos. Bien, entonces volvemos a hacer énfasis en eso. El arte trasciende el tiempo y el espacio. Y esas imágenes que vemos ahí son hechas con elementos de la naturaleza, digamos lo intemporal, pero para expresar lo temporal, lo que permanece, lo que es común a todos. Cada una de las artes tiene un jeito de trascender, tiene un jeito de ser expresión universal. Por ejemplo, en el drama, las experiencias de la humanidad todas son retratadas de forma vívida. Cuando vamos al teatro, vemos las situaciones en las cuales cualquiera de nosotros podríamos estar imbuidos, en las cuales cualquiera de nosotros podríamos participar, pero los estamos viendo de una forma indirecta. Entonces, eso produce un efecto en nosotros, nos reconocemos en esa escena, nos reconocemos en esa situación, y por medio de eso nos purificamos. Los griegos hablaban de anagnórisis, que es ese reconocimiento de mi ser a través del otro, y la purificación, que es la catarsis, que es a través de eso lograr una limpieza, pero digamos que no imbuidos en el drama, porque de esa manera es distinta, el proceso es distinto. Entonces el arte también nos proporciona como una forma de autoconocimiento. Nos podemos conocer a nosotros mismos, podemos aprender de las situaciones humanas a través del arte. Y digamos que el drama, el teatro, en ese aspecto es el que más representaría eso, ese reconocimiento. La pintura nos puede proporcionar la oportunidad de inmortalizar, por ejemplo, una puesta de sol, un momento que aparentemente pasa muy rápido, pero lo podemos inmortalizar si realmente el artista sabe ver la verdadera esencia, sabe leer el alma del hecho. Entonces, el atardecer sería el hecho, el alma del hecho sería eso que produce en nosotros un goce inmensamente fuerte, y que si es un verdadero artista, cuando vamos a ver su cuadro o la obra de arte que sea, vamos a experimentar algo muy parecido. Bien, la música. Voy a leer una frase de Goethe que me parece que ilustra muy bien. Os sons da música penetram diretamente no espírito do homem e haja nele uma ressonância, porque o homem leva a música en sí mesmo. Puse las imágenes de Masaru Emoto. Creo que la mayoría de ustedes conoce Masaru Emoto. Él trabaja con el impacto que tienen las ondas de pensamiento, de emoción, de sonido en el agua, dado que la mayoría de nuestro entorno, nosotros mismos, estamos compuestos por agua. Tenemos la música dentro de nosotros mismos, entonces es ver cómo esa música puede llegar a elevarnos de una manera impresionante. Fíjense, por ejemplo, las bellezas que se forman geométricamente hablando con la música de Chopin. Esas dos imágenes son de la música de Chopin. Aquí está los Beatles y música de Juan Sebastián Bach. Ahora, la poesía. Entonces, la intuición poética, la utilización adecuada de una palabra,
nos llevan a descubrir cosas insospechadas en nuestro ser, y también cuando leemos, por ejemplo, un libro, cuando leemos una poesía, podemos también reconocernos en eso y ver que de pronto si leemos una poesía a veces sentimos, ay, yo hubiera podido escribir eso en ese momento, que estaba triste, que estaba enamorado, pero digamos que en ese caso el artista tenía la facultad para expresarlo. Y extraje un pedazo de las cartas de los maestros de sabiduría que hablan en este sentido. Un verdadero vidente es siempre un poeta. Nunca se puede ver verdaderamente un poeta a menos que se estella en perfecta unidad y con una naturaleza oculta. Y esto acontece con todas las artes. Entonces, la danza, especialmente la danza contemporánea, como a través de explorar el cuerpo busca expandir la conciencia, crear como esa unidad, hacerse uno con el espacio que habite, la arquitectura, etc. Entonces, el artista está en perfecta unidad con la naturaleza oculta. Y ahí, entonces, llega aquello que llamaríamos inspiración. Cuando está en ese yoga con la naturaleza a través de la belleza y del afán que tiene de volverse a unir, de religarse. Y llega como una iluminación, que es el contacto con eso sagrado, de lo cual surgiría la obra de arte. El arte, entonces, es la emoción que se sublima en intuición. El artista logra captar ese pensamiento de Dios, que es el arquetipo, y crear una obra de arte. Podríamos decir que dentro de este proceso que se está describiendo acá sería una creación por vía mística. Entonces vamos a ver cómo, digamos, dentro de la constitución septenaria del hombre, esa creación de la verdadera obra de arte se ubicaría, a mi modo de ver, en el plano búdico, que es el plano intuicional. Ahí es que se da ese contacto. Buddhi es el vehículo de Atma, del alma espiritual. Entonces, ahí es donde se encuentra esa inspiración para producir esa obra de arte que inspira, esa obra de arte que habla a todos los seres, que llega a todos los seres. Entonces, aquí arriba están los 3 principios superiores y abajo los inferiores, y resaltado donde se ubicaría, digamos, el suceso de la obra artística, el hecho. Bien. En esa medida, en la medida que la obra de arte nace desde la intuición, el artista sería un portavoz universal. El buen artista conoce las facetas humanas mejor que nadie, mejor que ninguém. Y todo aquel que ve más allá de los límites de su propio espacio, de la realidad, de lo que llamamos realidad, pero que realmente no lo es, contribuye al movimiento del lento carro. El artista dice lo indecible, nuevamente unifica. Entonces, ya vimos que el arte es un camino de autoconocimiento, porque descubre aquello que es común a todos, es capaz de expresarlo para que los espectadores se reconozcan y se conozcan en eso. El artista es la mano que mediante una u otra tecla hace vibrar el alma humana. Los artistas, entonces, podríamos decir que los verdaderos artistas, aquellos que logran expresar esa esencia, esa realidad por medio de la intuición, son los que logran, en tanto que visionarios serían los que logran aprender esa esencia y poderse, algo que es imperceptible para la gran masa. Entonces, digamos que irían en ese movimiento del lento carro que vendría siendo la evolución, irían, a mi modo de ver, a la vanguardia cuando logran realmente esa conexión. En esa medida, ya que van a la vanguardia, que son los que logran capturar esa esencia y mostrarla para la masa, el artista tiene una gran responsabilidad, porque sus actos, sus pensamientos, sus sentimientos, así como los de todos los hombres, conforman la atmósfera espiritual, y bien, o la aclaran o la envenenan. Sabemos que todos los pensamientos, todas las emociones siempre tienen una repercusión en los mundos invisibles, así no lo podamos ver, siempre hay una repercusión. Digamos que la responsabilidad del artista sería mayor en la medida en que no solamente va a haber esa repercusión en los mundos invisibles, sino que además el hecho de que su obra
sea algo público, algo que llega a todo el mundo y algo de lo cual se están alimentando los seres, va a tener una repercusión tanto mayor en esa creación de esa atmósfera. Entonces, podríamos decir que el artista puede ser un pionero de la gran evolución de la humanidad, si sabe llevar su arte, si sabe sentir esa naturaleza que lleva adentro. Entonces, la obra de arte participa de la creación de la atmósfera espiritual y en ese sentido hay una responsabilidad muy grande.